entenderlo, asimilarlo, que sean las palabras correctas, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que seas tú con los hermanos que no pudieron llegar, o por si algún hermano viene en camino, Señor, guarda sus pasos, Señor, y dale de tu gracia, Señor. Padre, te pedimos por los que estamos aquí, Señor, que nos des de tu bendita gracia. Gracias por lo que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias. Ahorita les digo en dónde vamos a ir. Cuidado, mi agua allá en la mesa. ¿Me la puedes traer, por favor, hijo? Ya les dije el texto, ¿no, verdad, hermanos? Vamos a ir a Juan 16:13, por favor, hermanos. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Vamos a ir a la palabra de Dios en San Juan, capítulo 16, versículo 13. Gracias, hijo. San Juan 16:13. El día de hoy vamos a hablar un tema referente a lo que hemos venido hablando del Espíritu Santo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hablar, pues, la dirección que nos da el Espíritu Santo. La dirección que nos da el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, en el capítulo 16, y en el versículo 13, dice de la siguiente manera. ¿Lo tienen, hermanos? 16:13. Vamos a leerlo a una sola voz. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy bien, hermanos. Vamos a ver un tema del día de hoy, hablando, hermano, acerca de cómo es que nos dirige el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Cómo es que el Espíritu Santo nos dirige en nuestra vida. Y bueno, hermanos, nosotros debemos de saber algo bien importante, que cuando fuimos salvos, hermanos, Dios nos salvó, Dios cambió nuestra vida espiritual, pero, hermanos, nosotros seguimos siendo personas pensantes y personas que tenemos voluntad, ¿ok? No somos robots. Dios no nos hizo, cuando fuimos salvos, que nosotros fuéramos, ¿verdad?, como, no sé, hermanos, que fuéramos nada más manipulados, si puedo decirlo de esa manera, o movidos solamente a como Dios quería. Hermanos, no, Dios nos da su palabra y a nosotros muchas veces nos deja escoger entre qué hacer y qué no hacer. Entonces, el día de hoy sobre todo es para distinguir, hermanos, en las decisiones que nosotros podemos tomar como cristianos. Y ahorita va a entender por qué, y ver cómo el Espíritu Santo puede guiarnos, y también poder ver muchas veces los errores o mal pensamientos que pudiera haber. Y bueno, primero existen dos tipos de decisiones, es lo que vamos a ver el día de hoy. El primero es, hermanos, una decisión que es directamente entre saber qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Por ejemplo, Dios nos dice en su palabra: no matarás. Entonces yo entiendo que matar es malo. Dios me dice en su palabra: no hurtarás. Yo entiendo que robar es malo. Dios me dice en su palabra, hermanos, no cometerás adulterio. No, dice la Biblia que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces hay mandamientos de Dios y leyes de Dios que son directas y nos hacen ver lo bueno y lo malo. La Biblia nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia, y luego todo vendrá por añadidura. Pero también, hermanos, hay decisiones en nuestra vida que Dios no nos prohíbe. O sea, que Dios no nos dice no lo hagas directamente en la Biblia. Ahorita vamos a ver. Pero, por ejemplo, alguien me pudiera decir algo que Dios no nos prohíbe hacer, no que lo estemos haciendo, ¿okay?, pero algo que Dios no nos diga que no hagamos. Es decir, un mandato que no viene en la Biblia, pero que espiritualmente hablando y por dirección del Espíritu Santo entendemos que es mejor no hacerlo. ¿Alguien me puede decir, hermano? Uno. Sí, hermano, es Seba. No fumar. Ese tenía yo en la mente, hermano. ¿Será que...? No fumar. ¿Algún otro? Está muy polémico el pantalón. Ok, la vestimenta, ¿verdad? No usar pantalón. Hay mucha polémica ahorita de aquí para allá, ¿verdad?
algunos compañeros que me dan ganas de agarrarnos con el micrófono en la cabeza a veces, pero hay mucha polémica ahorita, ¿verdad? En la vestimenta, vaya. ¿Algo más? ¿Se llama Normita? ¿Perdón? El corte de pelo, ¿verdad? Sí. También suele pasar algunas veces eso, tu manera en cómo tú te cortas el cabello, ¿verdad? ¿Algo más? Ok, sí. Ya nos vio mechudos, ¿verdad? Sí, hermana. Sí, es algo que también la Biblia, bueno, ahí la Biblia sí menciona en cuanto al cabello, ¿verdad? Que para el hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero Dios no nos dice, ¿verdad? Pues hasta dónde lo debes de dejar, que si te haces ¿cómo le llaman esos cortes nuevos hoy? Yo el otro día me hice uno que no me gustó, que me hicieron más bien, ¿cómo le llama eso? No fade. Esa cosa, ¿verdad? Ese te lo haces tú, ¿verdad, hermano? A mí me gusta mucho cortarme el cabello para tenerlo cortito, ahorita ya siento que soy muy mechudo, pero a veces hay personas que dicen, es que tiene que ser así el corte, y si no está así el corte, no está bien, pero ok, la Biblia no nos dice hasta dónde tiene que estar tu corte, si no saben en cuanto a eso, pero ¿algo más, hermanos? ¿O hasta ahí nada más? ¿Alguien quiere decir? No vayan a decir la barba, hermanos, porque nos metemos en problemas aquí con el hermano. Ok, bueno, entonces vemos que Dios nos da mandatos, consejos directos de qué hacer y qué no hacer, y hay en algunos otros que no nos dice. Ya vimos, por ejemplo, podemos pensar, hermanos, en lo que dijo el hermano Esteban, en fumar. ¿Dónde dice la Biblia que no debo de fumar? Porque hay gente que es bien así, hermano. ¿Dónde dice la Biblia que no me debo de drogar? A ver, dime. ¿Dónde dice la Biblia? Y bueno, podemos encontrar argumentos y aplicarlos. Sin embargo, un mandamiento que dice no andarás fumando, no lo encontramos. Bueno, hermanos, vemos el versículo, dice la Biblia en San Juan capítulo 16, 13, dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, dice la Biblia que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces somos guiados en nuestras decisiones por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Según ese texto que acabamos de leer, dice: Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, directamente hablando, hermanos, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, ¿qué nos dice en su palabra? Vamos a 1 Tesalonicenses 4:3, hermano. Un versículo que yo sé que a lo mejor ya lo ha leído. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice la palabra de Dios, hermanos: pues la voluntad de Dios, ¿qué es, hermanos? No han llegado, perdón, yo me adelanté mucho. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice: pues la voluntad de Dios, ¿qué es, hermanos? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, cuando yo tomo una decisión en mi vida, hermano, debo de saber que la voluntad de Dios es que yo cada vez, o con esa decisión, o con lo que voy a hacer, yo pueda santificarme, o yo pueda crecer en santidad, y que me aparte, dice fornicación, pero aplicándolo a nuestra vida, apartarnos de aquellas cosas que desagradan a Dios, o que traen cosas que no están bien en nuestra vida. Entonces, Dios en su palabra desea, y su voluntad es, que nuestras vidas sean santas, que nuestras vidas sean apartadas, consagradas para Él. Y bueno, el Espíritu Santo también nos guía en todo esto. San Juan 14:26, mire lo que dice la Biblia, hermanos. San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a recordar todas las cosas, y Él, verdad, nos va a enseñar todas las cosas y a recordar todo lo que se nos ha dicho. Mire San Juan 16:13, hermanos. 16:13. Dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya vimos, ¿verdad? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Romanos 8:14. Vamos a ir, por favor, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 14.
Dice la Biblia, hermanos, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hermanos, en nuestras decisiones que vayamos a tomar, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, y en su voluntad es, en las decisiones que tomemos, que podamos ser más santos, o su voluntad es nuestra santificación. Ahora, hermanos, ¿cómo nos guía, o por medio de qué nos guía el Espíritu Santo? Por medio de una visión, ¿verdad? En la noche, así como que de repente en la noche yo soñé, ¿verdad? Algo, y porque, hermano, déjeme decirle algo, hay gente que le hace caso a los sueños. Espero usted no sea una de esas personas, y si lo es, hermano, no lo diga, ¿verdad? Y ahí usted y Dios. Pero Dios ya no nos habla por medio de sueños. A veces son como tipo de vu, ¿sí sabe, verdad? Cuando uno dice, esto ya había pasado, como que yo ya estuve en esto, pero Dios nos habla por su palabra, ¿ok? A veces hay coincidencias, hermanos, pero hay personas que, por ejemplo, ¿verdad? Soñé, no sé, por ejemplo, cuando dicen que cuando se te caen los dientes, ¿alguien ha escuchado qué significa eso, hermano? ¿Sí? Que alguien se va a morir. Que alguien se va a morir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Que tiene miedo de qué? De perder algo, hermano. ¿Sí? Cuando sueñan una novia muerta, ¿ok? Bueno, hay muchas creencias. ¿Qué dijo, hermano? ¿Sabe usted? Cuando la gente sueña despierto, hermano, es mucho dinero. Ahora digo, Cuando yo no soñaba con eso. Okay. Hay muchas creencias, ¿ok? Yo tengo una tía que ella interpreta sueños según, ¿verdad? Y yo le digo, no, tía, soñé esto. Están hablando de ti. Dígame quién, ¿verdad? Para una vez. Pero, hermanos, el Espíritu Santo no nos va a guiar por sueños. Ya hemos visto ese tema, ¿ok? Hubo un tiempo en el cual, sí, en el tiempo apostólico, tenían visiones, que iban a soñar sueños. Y fue un tiempo establecido, que ya hemos hablado mucho. La semana pasada hablamos también de ello. Pero hoy en día, el Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra, hermanos. Es como Él nos guía. Ahora, hay cosas, como estoy diciendo, que van a ser directas, como Dios nos va a decir. Por ejemplo, ahorita voy a tomar mucho ese ejemplo ahorita, pero ¿con quién me debo de casar? ¿Me puedo casar con alguien inconverso? ¿Cuál es el mandato de Dios directo, hermano? Y específico y explícito es no. O sea, puedes hacerlo, pero el mandamiento de Dios es no hacerlo, ¿ok? Entonces, pero hay cosas en la Biblia que no van a venir específicamente, y ahorita vamos a hablar de ello. Pero, ¿cómo nos guía Dios? 2 Timoteo 3:16, hermanos. 2 de Timoteo 3:16. Voy a poner más atención de todo lo que dijeron cuando yo sueñe, y si lo compruebo les digo, hermanos, ¿sí? 2 de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, 2 de Timoteo, soy el primero. 2 de Timoteo 3:16. Dice la Biblia, hermanos, este versículo 3:16 a 17, ya lo conoce, yo creo. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos ayuda Dios? ¿Por medio de qué? Para tomar decisiones en nuestra vida. Bueno, por medio de la palabra de Dios. Es útil, dice la Biblia, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo quiero que el Espíritu Santo me guíe, y si yo quiero que Dios me guíe, ¿de qué debo llenar mi mente o qué debo de tener en mi vida constantemente? La palabra de Dios. Muchas veces hay personas que se acercan a otros y es que no sé qué hacer, o no sé qué decisión tomar, o no sé cómo le voy a hacer en esta área de mi vida. Y hermanos, la palabra de Dios tiene las respuestas para todo, ¿ok? Ahora, si no viene específicamente con principios bíblicos y con versículos bíblicos, Dios nos puede guiar a tomar decisiones, pero muchas veces las cosas son fáciles de poder aplicarlas o resolverlas en nuestra vida. El detalle es que muchas veces no conocemos la palabra de Dios. Para lo familiar, para lo matrimonial, para lo espiritual, aún para lo físico, para la salud, la Biblia tiene las respuestas, hermanos. Para la ciencia, para muchas cosas, la Biblia tiene con qué ayudarnos y qué hacer en cada área de nuestra vida. Pero no conocemos la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros escuchando o atendiendo a la palabra de Dios. Escuche esta frase, hermanos.
No basta simplemente con sabernos solamente quizás los 10 mandamientos. Tenemos que conocer la Biblia del principio a final. No que se la sepa, sino conocerla, ¿ok? En toda su amplitud y profundidad. De no ser así, no podremos nosotros esperar una dirección especial y extraordinaria que supla en nuestras necesidades o en las cosas que nosotros tenemos que realizar. Entonces, hermanos, debemos de conocer la Biblia. No digo que te la aprendas de memoria o que sepas todas las cosas, pero sí debemos de conocer, por ejemplo, ¿verdad?, en dónde están los 10 mandamientos. ¿Alguien se acuerda, hermanos? No. Qué sincero fuiste, hijo. No, sí, yo sé que tú no te acuerdas. Éxodo, capítulo 20. Muy bien. ¿En dónde viene la caída del hombre? Lo vimos el domingo. Génesis 3. ¿En dónde viene, verdad, algo más fácil? ¿En dónde viene la Biblia que todos somos pecadores, hermanos? Romanos 3:10, ¿sí? En donde la Biblia nos habla de las iglesias del Apocalipsis. En el Apocalipsis, ¿verdad? Pero en los primeros capítulos, ¿verdad? Y muchas cosas. O por ejemplo, saber quién es Filemón. ¿Sí sabe quién fue Filemón? ¿Sí sabe quién fue Gallo? Pues en Ecuador, pastor, ¿verdad? Mi hermano Gallo. Pero no digo, hermanos, que nosotros no sepamos toda la Biblia, pero sí que conozcamos qué me enseña Génesis, los principios de todo, qué me enseña Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ese recuento de la ley, el libro de números, de las cantidades, de las tribus, y pues se trata de puros números casi, ¿verdad? Y también de recordar de lo de la ley y todo su Pentateuco, de que habla el libro de los jueces, de que hablan los libros poéticos, de que hablan los libros, los profetas mayores, los profetas menores, y todo eso, hermano, que podamos tener ese concepto en nuestra vida. No solamente resumirlo, aquí dice, este es un escritor, en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no solamente es eso, sino hay mucho más en la Biblia. Hermanos, el Espíritu Santo, también dice este escritor, no hará por nosotros nada sin la palabra. Aquello que ya ha hecho por medio de ella, guía infalible es de nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo hará cosas en nuestra vida, pero por medio de la palabra de Dios, hermanos. Nuevamente, no por un sueño, no por una revelación. Por eso aquellas iglesias o grupos que dicen, verdad, que tienen noches de visión y noches de que quieren saber tu futuro, y saben, hermano, nunca abren la Biblia en esos lugares. Nunca. Entonces ese día el apóstol, verdad, cenó tacos, birria, pozole, y soñó, verdad, que todos, y dicen puras barbaridades, hermano. Pero cualquiera que le diga, mira, la voluntad de Dios para tu vida es esto. El otro día llegaron unos testigos a mi casa, error, hermano. Yo ya, antes es la tercera vez que me los ajusticio, y le dije a mi esposa, estábamos desayunando, verdad, y le dije, ya llegaron los testigos, porque se paran afuera de la casa, y que veo por la camarita, y le digo, si tocan, sale. Si no tocan, está bien, no voy a hacer, pero si tocan, tengo ganas ahorita, ¿verdad?, de hablar con uno. Y que tocan, mi hermano. Llegó una señora muy amable y un jovencito como de unos 13, 15 años. Y me dice la señora, ¿cómo está? Y me dice, ¿no le gustaría platicar de los sucesos que están pasando últimamente? Digo, sí, vamos a platicar. Y órale, que empiezo, hermanos. Y quería hablar y no la dejaba, hermanos. Y quería volver y no la dejé hablar, hermano. Casi no la dejé hablar. Y al final le dije, bueno, pues mucho gusto, ¿verdad? Y como que platicamos un ratito. Y le di el evangelio, le dije que sí iba al infierno, hermano. La saqué del infierno por medio de Cristo, le dije que en él había salvación. Y ya después me dice, bueno, a ver qué otro día pasamos. Pues si quiere, pero soy cristiano. Le digo, la verdad que diferimos en muchas cosas. Y sí le dije, hermanos, es loable lo que ustedes hacen, porque hermanos no se cansan, aunque la gente lo rechaza. Pero sí dije, pero hay que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Es lo más importante. Entonces, hermanos, ella ni traía su Biblia. Ya traen su celular, hermanos. No sé si los han visto. ¿Y saben por qué traen el celular, hermanos? Pues porque así más rápido buscan, ¿verdad? Y ya, si alguien les dice algo, no sé, rapidito le contestan. ¿Por qué? Porque simplemente va a escucharse feo eso, pero nada más son pericos que repiten lo que le dicen, hermanos. Y muchas veces no conocen su palabra. Por eso nosotros, para nuestras decisiones y nuestra vida, necesitamos conocer la voluntad de Dios en vuestra santificación por medio de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, no sé si vuelvan a ir, pero si vuelven a ir, hermanos, esta es una pareja, la otra vez fue un señor, dos señores,
Y no soy grosero, ¿verdad? Pero sí, sí luego me dicen, es que usted sí sabe, no es que yo sepa, ¿verdad? Pero es que la gente muchas veces sabe algo y no lo defiende. Entonces, el hermano Aníbal hace rato ya se quería ir al salón del reino, hermanos, me estaba contando. Muy bien, ahora, hermanos, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo, hermanos? Segunda de Timoteo 3:16, ahí estamos, miren lo que dice la Biblia nuevamente, hermanos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios se ha revelado al hombre, ya vemos en la doctrina de Dios esto, por medio de la creación, hermanos. Y Dios se ha revelado al hombre por medio de ¿qué, hermanos? De su palabra. Por medio de la Biblia Dios se ha revelado al hombre. Entonces, ¿cómo somos guiados? Por medio de la Biblia, por la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Así somos guiados de esa manera, por medio de la palabra de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, según 1 Corintios 2:14, vamos ahí, hermanos, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2:14, mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primero la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo nos guía por medio de su palabra, pero una vez que nosotros hemos sido salvos, hermanos, una vez que hemos sido regenerados, dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, somos salvos, somos regenerados y ahora entendemos la Biblia y podemos ser guiados por la palabra de Dios, hermanos. Podemos ser guiados nosotros por la palabra de Dios. Mira lo que dice Salmo 119, 18, hermanos. Salmos, capítulo 119, versículo 18. Salmo 119, 18, hermanos. Dice así la Biblia: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quién es el que nos abre nuestros ojos? Hablando ahora espiritualmente, bueno, quien nos ilumina, dice la Biblia también que es el Espíritu Santo. Entonces, nos ilumina, nos revela su voluntad, pero porque nosotros hemos sido salvos. Entonces, la Biblia es el único medio de dirección que podemos nosotros usar para tomar decisiones entre lo bueno y entre lo malo. Recuerden que estamos hablando primeramente de las cosas que Dios nos dice que es bueno y que es malo. No lo hagas, sí lo hagas, ¿ok? Ahora, hermanos, aquí vamos con un ejemplo. Miren lo que dice Proverbios 12:22. Vamos ahí. Estamos ahí en Salmos, vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra de Dios, hermanos: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Que alguien es en un trabajo, y eso pasa en muchas personas, hermano, y él vio algo que estaba mal, no sé, vio que el gerente de la empresa, no sé, ¿verdad? Hizo algo mal, no voy a decir específicamente qué, pero él sabe que si dice la verdad o es sincero en lo que va a decir, ¿qué va a pasar? Lo pueden despedir, lo pueden correr. De hecho, hay personas que están en estas situaciones. Ahora, esa persona tiene que tomar una decisión, hermanos, en que voy a mentir o no voy a mentir. La Biblia dice que no mintamos. Ahora, muchas veces podemos llegar a mentir, hermano. No quiere decir que a que la Biblia diga no mientas, muchas veces alguno puede mentir porque somos imperfectos. El detalle o el peligro sería cuando pues toda su vida fue una mentira, ¿verdad? Pero él tiene que tomar una decisión, si ser sincero o mentir para no perder su trabajo. Entonces, hermanos, la Biblia, ¿verdad?, nos da un mandamiento ahí que no debe de mentir. De hecho, la Biblia dice que todos los mentirosos también estarán en el lago que arde con fuego y azufre. Pero muchas veces alguien llega a mentir con tal de no perder su trabajo. Ahora, ¿Dios lo puede perdonar? Sí. Dios puede tener misericordia, sí. Pero lo que hizo directamente Dios manda en la Biblia que no debemos nosotros de mentir. Algo más, miren lo que dice, acá vamos a aplicarlo también.
Segunda de Corintios 6:14. Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Si alguien lo encuentra, ayúdenme a leerlo bien, bien fuerte, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No nos unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Gracias, hermana. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un joven, ¿verdad? Estoy enamorado, ¿verdad? Estoy enamorado y yo estoy seguro que es la voluntad de Dios para mi vida casarme, ¿verdad? Con ella, esta señorita, que sus papás adoran a la Virgen, ¿verdad? Sus hermanos son satánicos, pero es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cree que esa sea la voluntad de Dios para su vida? No, dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Okay? El mandamiento está, ¿verdad? ¿Alguien se puede casar con un inconverso? Sí se puede casar, hermanos, pero no es la voluntad de Dios que se case con una persona inconversa. Ahora, hermanos, eso es algo directo, que Dios nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero ahora vamos a meter esto. La Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, pero la Biblia no nos dice específicamente con quién nos tenemos que casar. O sea, en la aplicación el principio es con un incrédulo, no. Pero hay algunos que dicen, bueno, ¿y cómo sé que tengo que casarme con una persona que sí sea creyente? La Biblia no nos dice, ¿verdad? Pues busca a alguien que sea de ojos verdes, que sea rubio, ¿verdad? Fornido. La Biblia no nos dice las características, hablando de las señoritas y de los muchachos, ¿verdad? Que digan, no, pues que tenga, ¿verdad?, rasgos europeos, ¿verdad? Y que físicamente hablando sea así. Entonces, ahí la Biblia no nos dice, hermanos. Ahí es donde también Dios nos ha dado voluntad, nos ha dado decisión y nos ha dado, hermanos, a nosotros, ¿verdad?, un raciocinio. No, es que la Biblia no me dice, ¿verdad?, que debe de ser quizás esta persona, y como la Biblia no me dice que seas tú, no me caso contigo. No, no es así, hermano. El principio es con un incrédulo no, pero cuando alguien se va a casar, yo hablé de eso con los jóvenes, pues si es cristiano, si es creyente, si es alguien temeroso o temerosa del Señor, pues tú y Dios, y tú y esa persona, y que Dios dirija. Pero hay personas que tratan de espiritualizar todo en una manera que no es la que la Biblia nos dice. Y hay personas, ¿verdad?, que dicen, es que Dios no me ha dicho o no me ha dicho específicamente que eres tú. A veces la muchacha, ¿verdad?, está así, ¿no?, como de, ay, pues yo estoy orando por un siervo, ¿verdad?, que pueda casarse conmigo. Y está el siervo ahí escuchando, ¿verdad?, que también pues necesita buscar a alguien. Y dice, ay, pues te voy a ayudar a orar, ¿verdad?, para que tú puedas encontrar a alguien. Vamos a orar duro para que Dios te responda a tu oración. Quizás hay Dios, ¿verdad?, o esa muchacha a lo mejor está queriendo casarse con esa, o tener algo con esa persona. No sé si me estoy comprendiendo, hermano, pero Dios no va a bajar del cielo y te va a decir, aquí está. El deseo de Dios es que nos casemos con alguien que sea creyente, que sea temeroso de Dios, pero Dios no nos va a decir específicamente y va a bajar y mostrárnoslo y nos va a poner ahí. Dios nos va a guiar, yo creo que sí, hermanos, pero ahí es también nosotros, que Dios no nos ha hecho robotcitos, sino que Dios nos ha dado un pensamiento para poder nosotros, ¿verdad?, hacer lo que Él quiere. Otro ejemplo, hermanos, dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. El mandamiento de Dios es dar, ¿sí? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cuánto dice la palabra de Dios? Bueno, podemos hablar del diezmo, ¿verdad?, y es un tema que pudiéramos tocar, pero en este texto que estamos hablando específicamente dice como propuso en su corazón. Entonces el mandamiento es dar. ¿Cuánto yo voy a dar? Tú y Dios. Y no vamos a decirle a los hermanos, ¿verdad?, como lo que dije otra vez del Señor, ¿verdad?, que le estaban cobrando de entrar en la iglesia, te vamos a decir a ti, ¿verdad?, tienes que dar 100 semanales, tienes que dar 500 semanales, tienes que dar 10,000 semanales. Es lo que tú propongas en tu corazón, como Dios te haya prosperado, pero el mandamiento de parte de Dios es
da. ¿Sí, hermano? Entonces, hay mandatos de Dios que son, ¿verdad?, directos y son muy claros. Y hay otros en donde no nos dice cuánto tengo que dar en mi ofrenda, cuánto tengo que dar en mi promesa de fe, ¿verdad? Y todo eso, pero sí nosotros podemos buscar la guía del Señor. Por ejemplo, hermanos, otra cosa más. Vamos a ir ahora, hermanos. Hablamos de cosas que Dios nos dice directamente, pero hay otras cosas que la Biblia no nos habla específicamente qué decisión tomar. Y es que son decisiones entre que sea bueno o sea malo. Es decir, no es una decisión mala. Por ejemplo, hermanos, un misionero, ¿sí? Acá hay uno. El deseo de Dios es que el mundo sea salvo, ¿sí? Dice la Biblia, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La decisión es, ¿a dónde voy? ¿Voy a África? ¿Voy a Asia? ¿Voy a Europa? ¿O voy a América? Y alguien le dice, no, es que si tú te vas a Europa, estás en pecado, porque Europa ya tiene el Evangelio. O si tú te vas a América, ahorita hay muchos misioneros en América, no debes de ir ahí. ¿Qué debe de hacer el misionero? O sea, el mandato lo está cumpliendo. Me voy a ir de misionero. ¿A dónde me voy a ir? Ahí Dios no nos dice si te vas a América, si te vas a Europa, estás mal. Es Él y Dios, pero que cumpla con el mandamiento principal de ir y predicar el Evangelio. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que Dios no nos va a decir, ¿verdad? Tienes que hacerlo así específicamente. Si no es algo malo y es algo bueno, debemos de buscar la dirección del Señor para poder hacerlo. Por ejemplo, ¿verdad? Otra cosa, si alguien se va a ir de vacaciones, ¿qué dice la Biblia en cuanto a las vacaciones, hermano? No andarás en la playa en el verano. No dice verano. No te irás a la montaña en invierno porque te vas a congelar. No lo dice. ¿Puedo ir de vacaciones? Claro, hermano. Sí, si puedes hacerlo, vete de vacaciones. Pero pastor, que alguien venga y me diga, ¿qué dice la Biblia? ¿A dónde debo de ir? A donde usted quiera. ¿Por qué? Porque no estoy violando un principio bíblico. Ay, Dios no me dice, ve acá, ve allá, hay que ser prudente a dónde vayamos y todo eso. Pero esas son las decisiones que no tienen nada que ver con lo bueno y lo malo, sino con una decisión que alguien tiene que tomar. Y hay algunos hermanos que llegan a espiritualizar tanto esto, ¿verdad? No es que a lo mejor pueden ver, es que en la playa va a haber mujeres más vestidas y todo eso. Bueno, ahí están diciendo, debo de tener cuidado, pero pues puedes ir a una playa virgen, hermano. En Oaxaca hay unas muy bonitas, Boca Vieja y San Agustín. No hay gente, hermano, ¿sí? Cuando yo ahí, íbamos ahí, no había gente, no, literal. Después se hicieron famosillas, pues ya llegaba la gente. Pero uno pudiera pensar, si me va a afectar, no voy. Pero si vas a un lugar y tú dices, me voy a divertir y no va a pasar nada espiritualmente, pues hermano, no necesitas nuevamente que Dios baje del cielo y te diga, tienes que ir ahí. Ahora, ¿verdad? Es algo que nosotros simplemente debemos de ver qué alternativas no nos van a llevar a algo pecaminoso, y la Biblia al final de cuentas puede avalarnos o no se pone en nuestra contra en esas decisiones, ¿ok? Ahora, no debemos nosotros esperar, ¿verdad?, algo como sorprendente o algo místico para tomar esas decisiones. Simplemente, hermanos, debemos de tomar esto que vamos a ver ahorita. ¿Qué debo de considerar para tomar una decisión que no viola un principio bíblico o que no va en contra de la Biblia, pero que a veces me es difícil a mí tomarla? ¿Sí? Por ejemplo, hoy voy a tomar Coca o Pepsi, ¿no? Dios, ¿qué decisión tomo? Bueno, para algunos sí sería difícil, ¿verdad? Para los que ya hemos dejado la Coca, ya no, hermano, si ya no la tomamos. Pero ahí Dios no te va a decir, hermano, pues toma uno o lo otro, pero sí debemos de considerar, pues bueno, vamos a ver cuál trae más azúcar. Las dos traen igual, entonces no la tomes, mejor, la toma agua. Mira lo que dice Proverbios 21:5, hermano, vamos ahí. ¿Qué debo considerar en cuanto a algo que Dios no me dice, no lo hagas o sí lo hagas? Y yo sé que quizás no es pecaminoso, pero ¿cómo puedo yo estar tranquilo y puedo ver que Dios pueda dirigirme o estar en paz con el Señor? Proverbios 21:5, mire lo que dice. Los pensamientos del diligente, 21:5 le dije, ¿verdad? Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Dice al final, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Algo que debemos de considerar, hermanos, es poder nosotros tener la calma y poder tener la cabeza fría
para poder tomar una decisión. ¿Por qué, hermanos? No sé si usted sea así, pero a veces yo suelo, luego pienso, bueno, voy a tomar esta decisión, pero pienso qué me puede afectar, en qué puede influir, qué si lo hago, qué si no lo hago. Entonces, hermanos, pero hay gente que dice, ¿verdad? Hoy toma una decisión, órale, la tomo, ya se hizo. De repente, ¿verdad? Hay gente que está así sentada y le dices, oye, pues no sé, a lo mejor, el otro día estaba yo pensando si un día podemos ir a, no sé, vamos a dar una vuelta aquí por Acapulco, sale, vámonos. Oye, espérate, pues vámonos de una vez. Sí, ya vámonos a Acapulco, pero espérate, no tenemos salvavidas, no tenemos traje de baño, ¿no? ¿Cómo le vamos a no? Ya vámonos. Y a medio camino el coche quizás ni siquiera estaba listo para viajar, no consideraron las casetas, no consideraron llevar una refacción de llantas o algo así, y en el camino sucede un accidente, les pasa algo y en lugar de disfrutar, van a pasar un momento difícil y complicado. Dije no una decisión como tal, ahorita, pero puede aplicar en muchas áreas de nuestra vida. A veces somos alocados, hermanos. Y es que, pero Dios no me dice que no lo haga, o sea, Dios no va a estar en mi contra si lo hago. No, pero debemos nosotros considerar los factores que puedan afectarnos. Dice el texto, nuevamente ahí, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Mire lo que dice Santiago 1.5, hermano. Vamos ahí, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 5. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos, hermanos, en todas las decisiones que Dios no nos diga no o sí hacerlas, debemos de pedir la sabiduría de Dios. Si tenemos falta de sabiduría, pedir la sabiduría de Dios. Dios no me prohíbe esto, pero Señor, dame la sabiduría o dame el discernimiento para yo poder tomar esta decisión y no equivocarme. Ok, hermanos, ahora, miren lo que dice Romanos 8:28. Vamos a ir, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos de pedirle a Dios que Él nos dirija también en las circunstancias. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Entonces debemos de pedirle al Señor que lo que hagamos pueda ser una bendición o pueda traer, ¿verdad?, algo bueno hacia nuestra vida. Entonces, hermanos, hay mandatos claros. Ya vimos uno hace rato que dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La Biblia también nos menciona, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, lo que vimos hace un momento también, no matarás, no hurtarás. La Biblia nos menciona todo esto, pero la Biblia no nos dice si debo de fumar o no debo de fumar. La Biblia no nos dice si debo de hacer el culto el miércoles o lo debo de hacer el jueves. La Biblia no me dice, bueno, ahí sí dice que se reúne el primer día de la semana, pero debo de tener el culto, quizás hay lugares donde no se puede congregar el domingo. ¿Y qué pasa si lo tengo el sábado? ¿O qué pasa si tengo un servicio el viernes? Hay un pastor allá en Naucalpan que tiene su servicio el viernes, tiene su ganancia de almas el sábado y tiene sus cultos el domingo. O sea, todo el fin de semana, y en la semana no tienen reuniones. O sea, todo el fin de semana. Él es pecador, ¿verdad? Porque no lo tiene miércoles como los bautistas. No lo tiene jueves como los de Montesión. No lo tiene miércoles como los de San Luis. No tiene, bueno, ya para el domingo, pues sí, Dios nos manda, ¿verdad?, a poder dedicar ese día para el Señor. Pero en cuestión de horarios, hermanos, no pasa nada si pudiera cambiar. Ustedes se reunían el martes, ¿no? No era mitad de semana, era casi el inicio de semana. Se reunían el martes. Ya yo les dije, bueno, nos reunimos el miércoles. Bueno, ya estamos los miércoles. El domingo tenían los servicios pegados a las 10:40 y 12:30, ¿sí? Así los tenían. ¿Extrañan esos servicios, hermanos? Hermanos, yo he notado algo. Los domingos en la tarde Dios nos ha dado un buen número de hermanos. Y cuando yo vine a visitarles y estaban los domingos, para mí eso fue curioso, hermanos. El servicio a las 10:40 y se iban los del servicio de la mañana y llegaban los de la tarde. Yo decía, bueno, eso nunca lo había visto en mi vida, porque se iban unos y llegaban otros y otros se quedaban. Pero así, hermano, yo decía, ya, otro culto. Entonces, y bueno, así estuvieron un tiempo, pero yo consideré, hermanos, que me era mejor, o sea, a mi perspectiva,
un servicio en la mañana y uno en la tarde, ¿sí? Para, no sé, a mí a lo largo de los años me ha ayudado un tiempo de descanso, poder regresar, y para el predicador también es un poquito más tranquilo, ¿no? Pero no estamos violando ningún principio bíblico, hermano, en ese cambio, ninguno. Por ejemplo, hay iglesias que no salen quizás a ganar almas el sábado a las 10 de la mañana. ¿Cómo se atreven, verdad? Eso va en contra del rastro de la sangre de los bautistas. No, hermano, si van en la tarde o van otro día, pero si están cumpliendo con la gran comisión, ¿qué a ti? ¿Qué a mí? No están violando ningún principio bíblico. A eso es lo que me refiero, hermano. Y a veces solemos, muchas veces, espiritualizarlo donde la Biblia no nos dice qué. Y bueno, ya andamos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? La Biblia nos habla, lo que mencionaba la hermana ahorita, en cuanto al cabello del hombre, dice la Biblia que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Luego hay gente, ¿verdad?, que trae el cabello aquí, hasta se hace su coletita. Eso no se ve bien, hermano, un hombre. No se ve bien. Es deshonroso. ¿Ok? Nadie trae su coletita ahorita, hermanos. No está bien. La Biblia no nos dice, ¿verdad?, específicamente qué peinado debes de traer, pero sí nos da el principio que es deshonroso. Ahora, en cuanto a la mujer, ¿verdad?, también la Biblia dice que es honroso que la mujer pueda dejar crecer su cabello. Hay que ver el contexto histórico, cultural y del libro de lo que está pasando ahí. Pero si una hermana se corta el cabello, ¿es pecado, hermano? ¿Será pecado? No, dicen las hermanas. Yo considero que no, la Biblia no nos dice que sea pecado. Obviamente, como dice Timoteo, que sea algo decoroso, que sea algo prudente, como mujeres que profesan, ¿verdad? Mujeres que profesan, ¿cómo dice el texto ahí? Mujeres que profesan piedad, gracias. Entonces, pero hay muchos temas así. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo compañeros pastores, amigos pastores, que son pastores en zonas muy calientes. No sé, Boca del Río, Veracruz, Ciudad Valles, o ahí en la Huasteca, ¿sí? Monterrey, ¿verdad? Y no predican ellos con corbata y con saco. Están viviendo en pecado esos hombres, ¿no? No, hermanos, no están viviendo en pecado. Simplemente que el área geográfica donde ellos están, pues no, es incómodo, hermanos. Ahora deben de vestirse prudentes, no van a llegar con los tirantes allá a predicar, ¿verdad? O en short a predicar. Pero la Biblia no nos dice, ¿verdad? Como decían los bautistas antes, usa corbata blanca todos los domingos y no estás en pecado. La Biblia no nos dice que, camisa blanca, no corbata blanca, camisa blanca. No, si no usas camisa blanca, tú no eres bautista fundamental, independiente, rajatabla, escupe fuego. Tú vístete como quieras, pero que sea de manera prudente y decorosa, hermano. Al menos yo no voy a venir a predicar con una camisa rosa, eso no lo haría, hermano. Porque siento que ese color rosado, aunque los progres, ¿verdad?, y los woke digan que eso es un pensamiento que está mal, pero el color rosa para mí es un color de mujer, ¿ok, hermanos? Pero cada quien, que ya no me meto ahí nada más. Pero me comprende, hermano. Ahora, si alguien viene y predica y empieza a predicar herejías, no le digas nada, no, si hay, la Biblia dice que nosotros, ¿verdad?, contendamos ardientemente por la fe del Evangelio con aquellos que se desvían, que vendrán falsos maestros que predicarán conforme a sus propias concupiscencias. Ok, hermanos, ¿y por qué menciono esto? Porque son de los temas que más a veces suelen salir. Hay cosas que la Biblia no nos dice y que las han hecho doctrinas de hombres, hermano. Y no me voy a versículos de la Biblia, ¿por qué? Porque la Biblia no nos dice. Pero hay cosas que han pasado así. Ahora, yo ya toqué un tema aquí en cuanto a la vestimenta de la mujer. Muchos dicen hoy, es que no hay una vestimenta específica que la Biblia diga. Sí, es cierto, hermano, no la hay. Pero debemos de decir los hombres y mujeres de manera prudente. Hoy tengo unos amiguitos, hermanos, que no son pastores ni misioneros, gracias a Dios, porque andan enseñando una sarta de tonterías, hermano. Por ejemplo, dicen, lo enseñan y lo hacen públicamente, y dicen esto: no importa cómo te vistas, lo importante es el corazón. Eso es lo que importa, porque a lo largo de los años han dicho, la iglesia bautiza y la acusan, hermanos,
La iglesia bautista ha dicho que faldas largas y que pantalón no, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Ciertamente no lo dice. Los textos que se utilizan muchas veces para la vestimenta de la mujer no van en el contexto que habla de la vestimenta. Pero Timoteo sí nos habla de una vestimenta prudente y decorosa. Yo no creo que una minifalda sea decorosa. Yo no creo que un hombre, ¿verdad?, que usa pantalones skinny fit, que le aprietan aquí, a mí me aprietan por gordo, ¿okay? Que ahí van, ¿verdad? Y ahí la pompa y la ropa interior marcándose, y no me digas nada, porque lo importante es lo de adentro. No, hermano, ahí eso no está bien, ¿ok, hermanos? Si hay principios bíblicos en cuanto a la prudencia y el decoro, pero tampoco vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Si alguien no quiere hacerlo, y si alguien se obstina a hacerlo, y simplemente no lo voy a hacer, bueno, allá es Dios, hermanos. Pero debemos nosotros enseñar y procurar que puedan llevarlo a cabo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso ha afectado en ambos lados. En uno, en que cada quien quiere hacer lo que se le antoja, y en otro, en que son exagerados y están dando mandamientos que la Biblia no menciona. Pero la Biblia sí nos dice en Timoteo que sea decoroso, que sea prudente, que no con peinados, ¿verdad?, ostentosos, ni joyas o algo exagerado, hermanos. Alguien dijo una vez, y preguntaban, ¿los bautistas dejan que las mujeres se maquillen? No te andarás maquillando, no uses Mary Kay, no uses Bisú. Dice eso la Biblia. Pero obviamente algo con decoro, ¿sí? Algo prudente. Yo tuve compañeras en el colegio que decían, Cepillín o quién es, porque, o sea, eran morenitas, se ponían toda la base blanca, o no sé cómo se llama eso, la cara blanca. ¿Dónde está el show de mimos o qué? Eso no era prudente ni era decoroso. O sea, sí, hermano, ¿me entiende? O sea, no es decoroso. Igual un hombre, hermanos, ya dije, ¿verdad? No está bien. El otro día estaba yo viendo un pastor, que dice que es pastor, ¿verdad? Sí, es pastor, que entró con short, hermanos, con chanclas y una camisa playera, con un arete por aquí y un tatuaje por acá. Y o sea, él decía que el tatuaje no estaba mal y que el arete no estaba mal. Y predicando, ¿verdad? Aquí los chavos y nosotros aquí, todo esto. Eso no es prudente, no es decoroso. Y aparte, si el tatuaje en su vida pasada, bueno, ya, pues si se lo hizo apenas, Juan 3:16 acá, no está bien. Entonces, la Biblia se habla de los tatuajes a propósito, eso sí habla, hermanos. Entonces, hermanos, debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo en los mandamientos específicos que Él tiene para nosotros por medio de su palabra, en lo que nos dice sí, no, detente, no lo hagas, y ser claros si eso, bueno, está bien, no. En otras cosas ya vimos algunos que considerar, ver en qué puede afectar, pedir que Dios nos dé discernimiento y que Dios dirija nuestra vida y las circunstancias, hermanos. Pero mencioné algunas cosas que muchas veces. Concluyo entonces, hermanos. Dios es soberano, hermanos, y Él ha decretado todos los sucesos de la historia, los ha permitido, y de hecho Él los ha orquestado con todo y sus detalles porque Él así ha querido. Es decir, a Dios no se le va nada de sus manos. Ahora, y Dios los ha llevado a cabo con su providencia. Él ha tenido el detalle y el cuidado de todo lo que ha sucedido. Nada más un ejemplo rápido. La vida de José. Si se acuerdan cómo le fue a José, sus hermanos no le querían, lo vendieron con los ismaelitas, hermanos, ¿verdad? Y luego llevaron la túnica de José a su papá, le dijeron una bestia se lo devoró, después lo vendieron con Potifar, luego la mujer de Potifar se quiso enamorar del chavo, él corrió, lo metieron en la cárcel, estuvo en la cárcel y al final, después de todo, llegó a ser el gobernador de Egipto. Y después viene su papá, vienen sus hermanos, él los alimenta y conoce la historia y les abre la puerta en Egipto de algo malo. Dios permitió que pasara algo bueno. Es decir, aunque muchas veces sucedan cosas malas, Dios tiene el control, hermano, y sabe por qué lo hace. Pero no pensemos, ¿verdad?, que todo lo malo que sucede en nuestra vida es porque Dios no nos quiere. Incluso Dios lo permite para moldearnos y llevarnos a algo, ¿ok? Ahora, muchas personas pueden pensar y pueden afirmar, hermanos, que Dios espera que actuemos de cierta forma porque Dios, cuando alguien actuó de esa forma, obró a favor de esa persona. Hermanos, la voluntad de Dios es en nuestra vida, Él la va a cumplir de manera específica y de manera personal. Puede ser similar a la de otros,
pero Dios tiene una voluntad perfecta en nuestra vida. Mi vida no es igual que la de la hermana Gemma, que la del hermano Esteban, que el hermano Ian. El propósito de Dios, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, pero el propósito de cada uno es personal, de cada quien, hermano. Entonces no podemos decir, es que como el pastor lo hizo así o pasó así. Ahora, podemos ver ejemplos de cosas que alguien decidió que le resultaron, por supuesto, pero no hacerlo todo igual y pensar que si lo hago así va a resultar. ¿Por qué? Porque nos podemos frustrar de que no me salga como alguien más. Por eso debemos ir a un principio bíblico, ¿ok? Entonces, hermanos, no debemos de determinar la voluntad de Dios en base a nuestras acciones, en lo que yo hago. Si yo hago esto, Dios va a hacer aquello. Si yo realizo eso, Dios va a hacer así. No, hermano, porque nosotros podemos hacer eso y Dios va a decir, no, yo no voy a hacer lo que tú piensas hacer, esperas que yo haga o conforme a lo que tú estás haciendo. Entonces, hermanos, no debemos también buscar la revelación de manera especial de parte de Dios, hermanos. Es que Dios me dijo, hay muchos que dicen, Dios me dijo, y Dios en el cielo, yo no te dije nada. Es que Dios me dijo que eso. El otro día, ya no fue tiempo, hermano, pero vi una predicación, vi el fragmento, un amigo la compartió, y estaba un pastor. Haz de cuenta que Ian, ¿verdad? Estaba aquí, perdón, hermano Sai, discúlpeme, estaba aquí enfrente, ¿verdad? Con su novia, no, ya no voy a decir nada más, ya. Estaba ahí con su novia, no vaya a llorar, hermano. Y el pastor, era un pastor joven, y dijo, ¿verdad? Estaba predicando y decía, hoy Dios me está diciendo algo. Lo estoy recibiendo ahorita. Y Dios estaba así, hermano. Y Dios está diciendo que los hermanos que están aquí traigan billetes de 500 pesos. Y agarró, hermano Celeste. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere la bendición de Dios para su vida? ¿No la quiere? ¿No quiere que Dios les bendiga? Dios me está revelando que si tú traes 1000 pesos, Él te va a bendecir. Con 1000 pesos hoy tú vas a abrir las puertas del cielo. Yo dije, no puede ser. Y la gente empezó a dar dinero. Y el que estaba sentado ahí, que era Ian, de la ilustración, era su amigo. Y dice, y este dinero va a ser para mi amigo, que se guardó, y su novia se guardaron. Yo pensé que no estaba el padre de su para su boda. Y el amigo pues la sonrisó, que una boda sale cara, hermano, pues ya no iba a pagar boda a él. Y que se da el dinero y la gente ahí abriendo las ventanas de los cielos. Dios ya no habla y se revela así, hermanos. Ahora era diferente, a lo mejor decíamos, ¿saben qué? El hermano se va a casar. ¿Cómo ven si le echamos la mano? ¿Quién quiere ayudarle? Ayúdenle, ¿no? Pero decir que si tú das, Dios te va a abrir la ventana de los cielos y eso, no, hermano. Y hay gente que espera todo eso. Por eso somos muy criticados nosotros de que no tenemos poder y de que nosotros hacemos cosas asombrosas. No, porque la Biblia nos da mandatos claros, específicos de cómo podemos ser bendecidos. Y en donde no, nos dice que le pidamos a Dios sabiduría, según Santiago, para poder tener el discernimiento de hacer las cosas. Hay algunos que piensan incluso, es que la otra vez hiciste esto así y fallé y Dios me bendijo. Entonces no importa si lo haces mal, al fin y al cabo Dios va a decir no. Hay excepciones en donde Dios tiene misericordia, mas no esperemos que si lo hacemos de esa manera, sabiendo que está mal, vamos a tener la bendición de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, alguien copió en un examen, ¿no? Se fijó, pasó y dijo, copié, no me pasó nada, Dios no me consumió, para otra copio. No porque haya habido una excepción de Dios y que no haya habido una consecuencia directa que no te vio el maestro y te reprobó y te mandó a ordinario, extraordinario recursamiento, que decir que tienes que hacerlo nuevamente. O no porque pensemos, hablando del yugo desigual, pues es que mi mamá o mi papá se casaron así y no les pasó nada, entonces si yo hago lo mismo me va a pasar. ¿Quién te dijo que no va a pasar nada? ¿Sí me comprende, hermano? No porque haya habido excepciones y Dios haya tenido misericordia, quiere decir que tenemos que violar un principio directo y explícito donde Dios nos dice no lo hagas. Entonces, hermano, es la manera en cómo Dios puede dirigirnos. Debemos de buscar entonces conocer la Biblia y encontrar las instrucciones directas, específicas que Dios tiene para nuestra vida. Y en donde no, orarle a Dios, pedirle sabiduría y que Dios nos dirija y que con las circunstancias Él nos lleve a una decisión correcta, cuando no estamos violando un principio bíblico, hermano. Y si la decisión que tenemos que tomar es entre lo bueno y lo malo, no tiene nada que ver entre lo bueno y lo malo, entonces usemos nuestra facultad que Dios nos ha dado de pensar a dónde me puede llevar esa decisión que yo voy a tomar. Termino con esta frase, dice así: la regeneración no destruye el intelecto,
Y Dios espera que utilicemos aquello que Dios nos ha dado. Somos creyentes, somos regenerados, pero no somos robots, hermano. Es que Dios, no sé qué hacer. Cuando leí la Biblia, es que ahí la Biblia no me especifica, pues no a Dios, que Él te dé sabiduría, pero Dios nos ha dado un intelecto de qué hacer y qué no hacer. ¿Y cuánta sabiduría necesitamos del Señor, hermano, para poder hacer las cosas? Que el Señor nos ayude y espero esta clase tan práctica va a ayudarnos en algo en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu bendita palabra. Gracias, Dios, por recordarnos y enseñarnos lo que tú quieres de nuestra vida.